Sharon Van Stone nació el 10 de marzo de 1958. Fue una de 4 hermanos, hija de Dorothy contadora y Joseph fabricante de herramientas y matrices. Sus orígenes fueron modestos, vivió en espacios reducidos y no había ni rastro de Hollywood en su vida. Pero incluso de niña pequeña era diferente. Con tan solo 11 meses, Sharon empezó a hablar, caminar y comprender. A los 5 años, ya leía libros complejos. Los profesores no sabían qué hacer con ella. Los demás niños no la entendían en absoluto. Y cuando le hicieron la prueba de coeficiente intelectual, dejó a todos atónitos 154, superdotada fuera de lo común. No solo era inteligente, era un genio. Pero eso tenía un precio. Sharon no encajaba, ni en la escuela, ni en los parques, ni en casa. Su brillantez la convirtió en blanco de burlas. Las mofas, los susurros, las etiquetas. La sabían todo rara, incómoda. Incluso entre sus propios hermanos destacaba, y no siempre de una forma agradable. Mientras muchas chicas de su edad jugaban con muñecas o llevaban brillo de labios a escondidas al colegio, Sharon se refugiaba en los libros. Le atraía la literatura, las ideas, las historias que iban más allá de su ciudad natal. Pero ni siquiera las historias podían protegerla de la realidad. Y la realidad de Sharon no solo era difícil, sino peligrosa. La verdad completa no saldría a la luz hasta décadas después. Pero el silencio de aquellos años lo dice todo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Incluso en ese aislamiento emocional, ella aceleró su progreso. A los 15 años se graduó de la preparatoria. Ya estaba en la universidad antes de que la mayoría de las chicas de su edad hubieran sacado el carné de conducir. Se matriculó en la Universidad de Edimburgo de Pensilvania con una beca donde estudió escritura creativa y bellas artes. Pero ser la más joven de su clase no le facilitó las cosas. Todavía se sentía sola, fuera de lugar, como un fantasma vagando por las aulas. Lo irónico es que Sharon Stone, la mujer que más tarde se convertiría en un símbolo de presencia imponente en la pantalla, creció sin sentirse vista. En realidad, no. Y justo cuando uno piensa que ese primer capítulo no puede ser más duro, hay un momento que alteraría su realidad física para siempre. A los 14 años, intentó domar un caballo. El animal se encabritó y la embistió. Salió disparada violentamente golpeándose contra un tendedero que se le enredó en el cuello. La lesión fue grave. Los médicos temían complicaciones a largo plazo, y Sharon simplemente siguió adelante en silencio como siempre. Ahora detente e imagina esto. Eres una adolescente recuperándote de una lesión en el cuello, sobreviviendo en un mundo que no te entiende, luchando contra el aislamiento social y las dificultades económicas. Y de alguna manera sigues soñando con más. Sigues queriendo escapar. Pero ¿qué se necesitaría para que alguien como Sharon Thorpe, brillante e invisible, llegara a la cima? La respuesta no provino de la formación académica ni de títulos universitarios. Vino de algo completamente inesperado, un concurso de belleza. Ni siquiera creía que ganaría, pero lo hizo. Y por primera vez, el mundo la aplaudió. No por su inteligencia, ni por sus notas, sino por ella. Su presencia, su rostro, su encanto. Esa corona se convirtió en su pasaporte, porque lo que vino después no fue solo un trofeo, fue un billete de ida sin retorno para escapar de Melville. Las ofertas de modelaje no tardaron en llegar. Las agencias de Nueva York empezaron a llamarla. Y cuando la legendaria agencia de modelos Ford la contrató, todo cambió. Pasó de vivir en casas modestas a vivir en rascacielos de Manhattan. De aparecer en periódicos locales a protagonizar portadas de revistas de moda Sharon Stone, antes, una genio invisible, de repente se dejaba ver por todas partes. Pero detengámonos un momento. El modelaje le dio dinero y estabilidad. A mediados de la década de 1980, ganaba miles de dólares por sesión de fotos, a veces más de lo que su padre ganaba en meses. Fue su primera libertad financiera, su primer contacto con la independencia. Y sin embargo, algo no encajaba.
A pesar de la fama, el glamour y el dinero, Sharon sentía que le faltaba algo. El modelaje la hacía visible pero no conocida, y esa necesidad de ser comprendida, de expresarse, de contar historias reales, empezaba a oprimirla. No solo quería aparentar ser la modelo, sino también interpretar el papel. Así que tomó una decisión audaz. Empezó a tomar clases de actuación, a estudiar guiones y a observar a las grandes figuras. Cambió las pasarelas por las audiciones. Y eso significó volver a empezar desde cero. Le llegaron papeles pequeños, con apenas diálogos, papeles secundarios. Trabajaba prácticamente en el anonimato, mientras otras modelos se divertían en yates. Pero Sharon no buscaba el lujo. Buscaba dejar huella. Aún así, el camino era arduo. La industria cinematográfica no la esperaba, pero ella tampoco se rendía porque Sharon Stone había aprendido desde muy joven: cuando el mundo te dice quién eres, no discutes. Simplemente les demuestras que se equivocan. Lo que vino después le abriría las puertas de par en par. Todo giraba en torno a un director, un papel y una escena que la haría inolvidable. Pero antes de ese momento, hubo un giro inesperado, una revelación que transformaría su historia de inspiradora a inquietante. Y es algo para lo que ningún papel en Hollywood podría haberla preparado. Acompáñenos, porque en el próximo capítulo, la verdad que ocultó durante años finalmente sale a la luz. Y la mujer que el mundo creía conocer resultó ser alguien completamente diferente. Un gran avance y una traición. Desde el pulido mundo del modelaje hasta el impredecible caos de los castings, Sharon Stone había entrado en un nuevo terreno, y Hollywood no fue justo. Al principio pasó casi desapercibida. Su nombre solo aparecía en los créditos si uno esperaba hasta el final. Sus papeles eran intrascendentes, de esos que los críticos pasan por alto. Pero detrás de cada papel secundario, Sharon construía algo más profundo: talento, confianza, dominio. No buscaba la fama de la noche a la mañana. Se preparaba para el momento en que ya no tendría que presentarse. Y entonces llegó Instinto Básico. No fue solo una película, fue un fenómeno. Estrenada en 1992, este thriller psicológico dejó al público atónito. El papel de Catherine Trammell exigía más que belleza, peligro, carisma y una precisión implacable. Muchas actrices lo rechazaron, pero Sharon Stone aceptó. No solo interpretó el papel, sino que se convirtió en él. Y casi de la noche a la mañana, Sharon pasó de ser una actriz trabajadora a un ícono mundial. La película recaudó más de $352 millones en todo el mundo, catapultándola instantáneamente al estrellato. No fue solo un éxito, fue un fenómeno financiero. Los estudios se apresuraron a sacar provecho de su popularidad. Sharon ya no buscaba papeles, ellos la buscaban a ella. Pero esto es lo que el público no vio. Detrás de esa actuación reveladora se escondía un momento que la atormentaría durante décadas. Un momento en el set que cruzó un límite. Sharon revelaría más tarde en entrevistas que la infame escena del interrogatorio no fue lo que esperaba. No había dado su consentimiento a todo lo que el público vio. Según sus propias palabras, solo se enteró de lo que se había grabado cuando vio el montaje final en una sala de proyección rodeada de ejecutivos. Conmocionada, humillada, traicionada, y aún así no se marchó. ¿Por qué? Porque Sharon sabía algo que pocos sabían. La película lo cambiaría todo. Y tenía razón. Pero esa decisión, la de guardar silencio, la de no cuestionar lo sucedido en aquel momento, le dejó una cicatriz, una profunda. Y no sería la última vez que tendría que elegir entre sobrevivir y alzar la voz. Sin embargo, en los años posteriores a Instinto Básico, Sharon construyó un imperio financiero. Se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la industria. A mediados de la década de 1990, se decía que su salario por película alcanzaba entre $6
y $8 millones, y las bonificaciones posteriores elevaban sus ganancias totales a cifras millonarias. Invirtió con inteligencia, diversificándose en bienes raíces, patrocinios y producción. Pero con la fama llegaron nuevos desafíos, algunos sutiles, otros brutales. Para empezar, no solo se la consideraba talentosa, la etiquetaron como la reina de hielo, la femme fatale, una mujer misteriosa, seductora y peligrosa. Era una imagen que vendía entradas, pero que limitaba sus papeles. Los directores de casting obsesionados con ese arquetipo a menudo pasaban por alto su versatilidad. Sharon se resistió. Aceptó papeles dramáticos, participó en películas independientes y luchó por historias importantes. Una de ellas fue Casino, la épica película de Martin Scorsese de 1995 le brindó a Sharon un papel en el que finalmente pudo lucirse. Ginger McKenna era compleja, trágica, poderosa y vulnerable a la vez. Fue una actuación que marcó su carrera y le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Pero, una vez más, incluso en la cima de su éxito artístico, algo más oscuro se vislumbró. En privado, Sharon comenzó a sufrir misteriosos problemas de salud. Agotamiento, confusión, síntomas físicos inexplicables. Los médicos no podían explicarlo. En el mundo del espectáculo se rumoreaba sobre el agotamiento, incluso sobre la inestabilidad. Pero Sharon siguió adelante. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era 2001, una mañana cualquiera. Sharon estaba en su casa cuando se desplomó repentinamente. Un dolor punzante en la cabeza la sumió en la oscuridad. Había sufrido una hemorragia cerebral masiva. El sangrado duró 9 días. Los médicos le dieron solo un 1% de probabilidades de sobrevivir. Cuando despertó en el hospital, todo había cambiado. Su habla era confusa. Su memoria estaba fragmentada. No podía caminar bien. Tuvo que reaprender a escribir, a comunicarse, a desenvolverse. Hollywood no esperó. Mientras Sharon luchaba por sobrevivir, las llamadas cesaron. Las ofertas desaparecieron. Pasó de protagonizar éxitos de taquilla a que le dijeran que no podía obtener un seguro. Un ejecutivo del estudio incluso le dijo sin rodeos: "No podemos arriesgarnos a contratar a alguien que quizás no llegue al estreno". Sus ingresos se desplomaron. Sus contratos publicitarios se esfumaron. Incluso sus propiedades inmobiliarias, que antes le proporcionaban seguridad financiera, tuvieron que venderse o refinanciarse para cubrir los gastos de su atención médica. Fue un desastre, no solo para su salud, sino también para su reputación. Y a pesar de todo, libraba otra batalla, una aún más personal. Durante este tiempo, Sharon se encontraba inmersa en una dolorosa lucha por la custodia de su hijo adoptivo Ran. El tribunal, citando su estado de salud, falló en su contra. El impacto emocional fue devastador. En una entrevista comentó: "Lo perdí todo, mi carrera, mi familia, mi lugar en el mundo". Pero Sharon no se rindió. Lenta y dolorosamente se recuperó. Se centró en la fisioterapia, la recuperación del habla, la atención plena, y por primera vez en su carrera dio un paso atrás, no por elección, sino por necesidad. Aún así, hubo destellos de esperanza. Los papeles secundarios se convirtieron en cameos. Los cameos en papeles recurrentes. Apareció en series como La Ley y El Orden Unidad de Víctimas Especiales y Ratchet, demostrando que su talento seguía intacto. Su trayectoria había madurado y se había profundizado. Fuera de la pantalla, se volcó en la filantropía. Desde su temprana participación en organizaciones benéficas contra el SIDA hasta su firme apoyo a los supervivientes de accidentes cerebrovasculares, Sharon utilizó su plataforma para algo más que publicidad. Recaudó millones de dólares para investigación, educación e iniciativas de vivienda. Continuó ayudando a los demás incluso mientras seguía recuperándose. Y aquí viene el giro.
La mujer que una vez fue ridiculizada por ser demasiado inteligente, demasiado intensa, demasiado se convirtió en un ejemplo de esas mismas cualidades. Ya no solo la admiraban por su belleza, sino que la respetaban por su resiliencia. Aún así, incluso después de su regreso, hubo una revelación más. Una que había mantenido oculta durante décadas. Y cuando finalmente la pronunció en voz alta, el mundo se detuvo. Quieren escuchar lo que viene a continuación porque lo que compartió no fue solo valiente, fue una advertencia, una confesión y un clamor por responsabilidad en una industria que a menudo olvida el precio de la supervivencia. La confesión y el regreso. Esperó décadas para decirlo en voz alta. Y cuando finalmente lo hizo, no fue en un set de filmación ni en una entrevista para una revista. Fue en sus propias palabras, en unas memorias que desvelarían la verdadera identidad de uno de los íconos más enigmáticos de Hollywood. La belleza de vivir dos veces, publicado en 2021, fue la forma en que Sharon Stone reivindicó su voz. Pero oculta entre las páginas entre historias de resiliencia, amor y supervivencia, se escondía una revelación inesperada. En un capítulo que dejó atónitos a los lectores, Sharon describió un suceso de su infancia que la había atormentado durante años. Sufrió abusos a manos de su abuelo materno. Durante décadas reprimió esos recuerdos. No resurgieron en una alfombra roja ni en sesiones de terapia, sino como fragmentos de un espejo roto, afilados dolorosos e imposibles de ignorar. No escribió sobre ello para impactar, sino para sanar. Y al hacerlo inspiró a muchísimas personas a expresar sus verdades. Fue más que una confesión de una celebridad. Fue la ruptura de un silencio generacional. Pero esta no fue la única revelación que acaparó titulares. Por primera vez, Sharon también confirmó todos los detalles de lo sucedido en el rodaje de Instinto Básico. No solo la traición en la sala de edición, sino también las dinámicas de poder, la manipulación y la decisión que tomó para proteger su carrera a costa de su bienestar. Reveló que la habían presionado para interpretar escenas bajo falsas pretensiones, que decisiones ajenas habían cambiado el rumbo de su vida, que en una industria obsesionada con el control había aprendido que el silencio a menudo conllevaba un sueldo y que hablar podía costarle todo. Y aún así se negó a hacerse la víctima. Sharon Stone no escribió sus memorias para señalar culpables. Las escribió para tender puentes para recuperar su poder para decir, esto sucedió. Sobreviví y ahora cuento mi historia. El libro fue un éxito de crítica. Recibió elogios por su honestidad, su vulnerabilidad y su negativa a ajustarse a las narrativas pulidas que muchos esperan de las memorias de las celebridades. Las ventas se dispararon. Los pedidos anticipados y las descargas de audiolibros aumentaron en las principales plataformas como Audible y Amazon, lo que le dio al proyecto una sólida base financiera. Según los analistas editoriales, las memorias contribuyeron a un repunte en la publicación de libros sobre celebridades de mediana edad y el estilo crudo de Stone se convirtió en el nuevo referente. Y aun con su historia al descubierto, Sharon no había terminado de dar que hablar. En entrevistas recientes, comenzó a denunciar el trato que reciben las mujeres en Hollywood, especialmente las mayores de 50. Contó cómo tras sufrir un derrame cerebral la consideraron un producto dañado, cómo perdió no solo papeles, sino también relevancia, como si su valor dependiera únicamente de su juventud y belleza. Recordaba reuniones donde productores masculinos se negaban a mirarla a los ojos ofertas que se esfumaban y la lenta y dolorosa constatación de que la fecha de caducidad de una mujer en Hollywood la fijaban otros, no ella. ¿Qué hizo Sharon entonces? Creó su propia historia. Empezó a producir, escribir y participar como oradora en conferencias internacionales. Colaboró con iniciativas mediáticas lideradas por mujeres y prestó su voz a plataformas que promueven la equidad de género en las artes. En 2022 firmó un contrato como productora ejecutiva para un documental centrado en el empoderamiento de las cineastas.
Una decisión que le brindó mayor control creativo y rentabilidad a largo plazo. Ya no se conformaba con ser solo un rostro en la pantalla. Sharon se convirtió en la artífice de su propio legado. Y ya no se trataba solo de películas. En secreto, Sharon había estado expandiendo discretamente sus negocios. Desde bienes raíces de lujo hasta inversiones en tecnología, en etapa inicial, había aprendido a rentabilizar su dinero. Según informes, sus propiedades inmobiliarias en Beverly Hills, Nueva York, y el extranjero tienen un valor superior a los 18 millones de dólares, y varias de ellas generan ingresos pasivos por alquiler. También se convirtió en una oradora muy solicitada con honorarios que rondaban las 6 cifras, especialmente en eventos de liderazgo femenino, cumbres filantrópicas y conferencias sobre salud neurológica. Su imagen pública había evolucionado. Ya no era solo el símbolo sexual de los 90, sino una referente en resiliencia, identidad y recuperación. Y entonces llegó su mayor sorpresa. Durante una entrevista informal en la Alfombra Roja en 2024, Sharon confirmó algo que dejó a sus fans sin palabras. Había adoptado discretamente a 2 hijos más, completando así su familia sin alardes ni espectáculo mediático. No se trataba de publicidad, sino de amor. Stone explicó que quería darles una vida que reflejara la estabilidad que ella misma había anhelado. Un hogar lleno de música, libros, creatividad y sobre todo verdad. Ahora lleva una vida relativamente tranquila, lejos del caos de Los Ángeles. Divide su tiempo entre California y una villa europea que compró en Italia. Otra inversión que se ha revalorizado considerablemente. Su valor actual se estima en 4,2 millones de dólares. De ser una chica de pueblo tachada de demasiado inteligente y diferente a convertirse en una estrella de cine mundial superviviente de un trauma que le cambió la vida y defensora de la justicia. La trayectoria de Sharon Stone no es solo una historia de fama, es una historia de transformación. Y a lo largo de todo este proceso, en cada éxito, en cada fracaso, ha hecho algo que muchos en su posición jamás se atrevieron a decir. Su legado ahora se basa en algo más que carteles de películas o titulares de chismes. Se basa en algo mucho más poderoso: la autenticidad. Porque la verdadera sorpresa no es lo que Sharon Stone reveló. Es que en una industria construida sobre la ilusión, ella eligió la realidad. Y quizás ese sea el paso más audaz de su carrera.